Es interesante entender los números en la música y por eso hoy vamos a ver cómo le fue al disco 1 del Green Print. También lo vamos a relacionar y comparar con el nuevo proyecto de Bless. Para empezar, acá tenemos la semana 1 donde Fate suele hacer alguna canción con 1 millón, pero esta vez no se dio así, aunque para el estreno de Se lo juro amor sí lo hizo y lo tuvo 6 días en el top 200 global de Spotify. Estuvo trancadito con casi 900.000 escuchas y todas se mantuvieron muy bien, casi con 500.000 de no ser por Medellín Takai. Y para el segundo y tercer día ya las cosas van bajando un poquito, sobre todo nos vamos a dar cuenta ahorita que el día número 3 de la semana, o sea, este de acá, ya sea el día 10, después vamos a ver los otros, siempre es un día de puta mierda. Entonces acá no se sintió tanto porque apenas era el día 3 y Trancadito tuvo sus buenas 400.000 escuchas diarias. Es importante saber que para que una canción llegue a 100 millones de escuchas, tiene que mantener más de 1 millón durante bastante tiempo. Pero bueno, para la semana 1 ya veíamos cómo se iban a dar las cosas porque finalizando Trancadito le fue muy bien. Casi 4 millones en una semana estuvo súper bien. Y Se lo juro amor volvió a reventar gracias al drop del álbum completo porque estaba teniendo unas 150.000 escuchas por ahí el 17, 16 de marzo y el día del estreno tuvo 550.000, demasiado, eso es mucha gente. Se vio superado por Qué Vuelta a Vos, que es el intro del álbum, que vamos a ver cómo resurgió y vamos a ver que hay un día en el que hace más que cualquiera de estos días, menos el día del estreno. Boleritos sí tuvo su semana Prime en esta primera semana, sobre todo el día 5, casi 400.000, pero después no siguió siendo tan relevante porque veíamos en TikTok que habían un par de TikToks buenos, había uno de 117.000 likes, algo así, entonces le estaba yendo muy bien, pero después se fue cayendo poco a poco, sobre todo porque Fate mismo se encargó de que se centrara todo el mundo en Qué Vuelta a Vos. Y bueno, Medellín Takai desde el primer día se supo que iba a ser una puta basura en números y de hecho fue la única canción de la semana 1 que no alcanzó a llegar a los 2 millones. Para esta primera semana tuvo 18 millones 500, un EP de 7 canciones para un cantante que ya no está en su prime, que es post prime, sobre todo es muy difícil pegar en ese post prime para la gente del reggaetón. Ya vamos a bajar a la semana 2 porque Trancadito volvió a superarse a sí mismo. Vimos que al final de la semana anterior tenía 500.000 algo y volvió a 624.000 ese día. Acá está la comparación, terminó la semana con 506.5, tenía ya 500, ya se veía que podía bajar, sobre todo este día 3 que fue una recontrabasura, pero fue remontando a 600.000 y ese día fue muy bonito. Después estuvo en 500.000, este tercer día de la semana que les digo que es horrible y se veía cómo se desenvolvía Qué Vuelta a Vos por encima de las demás y acá en esta segunda semana no hubo una canción que sobresalga. De hecho, Bolerito 330 iba súper bien, no había bajado tanto, pero es que estas tres canciones, incluso con Se lo juro amor, estaban muy pegadas. O sea, entre todas había 300.000 escuchas de diferencia entre cuatro canciones. Las que se despegaban fueron Trancadito y Qué Vuelta a Vos, y la que se quedó atrás fue Medellín Takai, y así parecía que iba a ser durante todo el tiempo. Literal, no había pasado nada con la mejor música, no había pasado nada con el hecho, pero pasó algo con la mejor música, sí, señores. Para la semana número 2, sumando lo que fue la primera y la segunda, da 32 millones en las primeras 2 semanas. ¿Qué pasó en la semana 3? El día 14 y el día 15 me estaba clavando una cantidad de paz. El día 14 y el día 15 no pude hacer los números, pero sí tengo en cuenta que el día 14 y el día 15 sumados da exactamente lo que dio en la vida real ese día 14 y día 15. Con lo único que no pude hacerlo fue con Se lo juro amor, pero el día 15, digamos que entre 14 y 15, Trancadito sumó 380 y 380, es decir, sumó 760 entre esos 2 días. Lo que pasa es que en la vida real no se dividió exactamente igual como yo lo hice. Pero bueno, para el día 17 hay que ver algo muy feo y es que fue el peor día porque tuvo 1.250.000 en total el proyecto. Y ya vimos como Medellín Takai bajó demasiado hasta 68.000 escuchas y de hecho todas se pusieron casi por debajo de 200.000 y esto era muy raro, muy impensado para cómo venía el proyecto que venía súper bien en las 2 primeras semanas. Pero ¿qué pasó? Es que acá estamos hablando con el Fercho, acá estamos hablando con un crack.
con un legendario. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues iba a remontar el huevón, porque al día número 18, el cuarto día de la semana, que empieza a ser bueno, empieza a subir otra vez, vimos cómo pasó de 291.000 a 358.000 en un solo día, es decir, 60.000 escuchas más. Así fue pasando con este, también unas 70.000 escuchas más. Este que vuelta a voz, 90.000, 80.000 escuchas más. Y así fue pasando con todos. Boleritos no alcanzó a llegar a los 200, pero para el día 19, 20, 21 ya volvió a subir a los 200.000. Y por ejemplo, teniendo en cuenta este día, fue el que más cerca estuvo en la semana 3 de volver a los 2 millones, pero la semana 4 es lo mejor. Pero bueno, antes de ir con esa gran semana, que es esta semana 4 que vemos por acá, tenemos que hablar de algo muy importante y es el día número 21. ¿Qué ven de extraño acá, chicos? Esto es una clase. Miren cómo va el cambio. El hecho subió unos 30.000. Oh, sí, bonito. Este incluso bajó. Este subió un poquito. Este subió 30.000. Pero la mejor música, sapo y fue madre. Miren del día 16 al día 21. Subió 150.000 escuchas en 5 días. Es decir, que ahí ya se empezó a mover en TikTok la mejor música, la empezaron a conocer un poquito más, porque en la semana 2 era una random, pero acá ya pasó a ser la cuarta canción más escuchada por encima de Se lo juro amor en la semana número 3 y la semana 4 es totalmente superior a la 3, incluso vamos a ver si a la 2, pero antes de eso es de mi agrado informarles que justamente Blessd sacó un álbum cuando el álbum de Fate llevaba unas 3 semanas, entonces tuvimos una comparación muy hermosa para hacer dos artistas colombianos. Se suele decir que Blessd está más pegado que Fate, así que vamos a ver si es cierto o si no es cierto, porque los que hablan son los números, huevón. Y como los números hablan, nos damos cuenta que al día número 4 ya Bless tenía una, dos canciones por debajo de 100.000 y como vimos ahorita, la única que ha bajado de 100.000 hasta ahora de Fate ha sido Medellín Takai. Pero vamos viendo que para el quinto día ya van siendo más canciones. Por ejemplo, el track 3 ya estaba por debajo de 100.000, 2, 3, 4, 5 canciones. Al quinto día ya estaban por debajo de 100.000 y dirán, bueno, igual tuvo 2 millones de escuchas en un día. Lo que pasa es que este track número 12 es Yogurcito Remix y no lo quité porque es un track de él, es una canción de él y está súper bien, puede estar ahí, pero es obvio que no tiene nada que ver con el proyecto. Igualmente no voy a ser tan pussy de excluirlo como que, ay, no, esa no cuenta porque bla, bla, bla. No, ahí está y cuenta totalmente. Y por ejemplo, para el octavo día ya nos damos cuenta como hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones que ya están por debajo de los 100.000 escuchas diarias y ya para este momento han pasado como unos 12 días y ya vemos que hay 8 canciones por debajo de los 100.000. Las que están por encima es la colaboración con Mike Towers, la que tenía video, Yogurcito y la que salió antes, que es el título del álbum. Entonces, bueno, a pesar de que le fue bastante bien por Yogurcito y por todo, los tracks nuevos no acabaron de ser tan buenos y se cayeron bastante rápido. Entonces, en la semana 1, los 7 primeros días, este álbum de Blessd logró tener 17.800.000, que no está para nada mal, pero el álbum de Fate tuvo 18.500.000 y el álbum de Fate solo tiene 7 tracks y 6 son nuevos. En cambio, el de Blessd tiene 12 tracks, o sea, 5 más y con una canción muy pegada. Eso de que tenga una canción pegada, obviamente es mérito de Blessd. Y bueno, estos fueron los resultados para que veamos que lo de Fate no ha sido para nada malo, de hecho ha sido muy bueno. Así no tengamos una canción tipo Coco de Omar Courtz, porque siempre estamos buscando eso, estamos buscando, ay, pero no tuvo ninguna canción con 1 millón, fue una puta mierda. Y vemos que no es así porque es más importante el equilibrio y que todas se vayan pegando poco a poco. Y pasamos a mi semana favorita de todo el proyecto, que es la semana 4, porque sobre todo yo pensaba que acá ya no iba a pasar nada, acá ya no se iba a mover ninguna canción, pero fue totalmente distinto lo que terminó sucediendo porque incluso Medellín Takai volvió a estar por encima de 100.000. Entonces en el día 22 Fate tenía todo su EP
con todas las canciones por encima de 100.000 y que Vuelta 2 se fue moviendo cada vez mejor y llegó a 476 el día 23, pero el mejor día de que Vuelta 2 desde estreno fue este día de 478.000 escuchas y el mejor día de la mejor música desde estreno fue el día 27 que hizo 375.000 escuchas, le faltaron 3 para 376.000. La mayoría de la semana por encima de los 2 millones, bueno, acá le faltaron 13.000 nomás, pero estuvo 4 días por encima de los 2 millones, cosa que no pasó ni un solo día en la semana número 3. Y bueno, acá fijémonos en el total de la semana número 4, como todas estaban muy normal, 2.500.000, 1.900.000, 3 millones, que Vuelta a Voz, obviamente la más pegada, pero vemos que la mejor música se fue muy encima. Les hice mucho énfasis en que la mejor música estaba con todas, con El Hecho, con Boleritox, pero acá la mejor música se fue puteando muy fuerte y tuvo 700.000 más que El Hecho, que era como las que estaban ahí parejitas. Hizo 900.000 escuchas más en la semana 4 que en la semana 3. Pero aparte tenemos también estos poquitos días que completan el mes, porque esto fue hasta el día 32, que es básicamente el mes, y esto está siendo lo de la semana número 5. Pero bueno, las que han pasado hasta ahora del millón son Que Vuelta a Voz y La Mejor Música. Es que si ven cómo se está moviendo la mejor música, me emociona. Y bueno, hasta ahora está en 63.400.000, sin contar lo que hizo Se lo juro Mor antes de salir. Vamos a verlo aquí, es que el Green Print, sí señores, 136 millones acaba de llegar. Esto es hasta el día 21 de abril. Pero ahora hay que ver algo muy importante que es el top 200 de Colombia. El dato del momento de Marina Granciera es que, claro, Medellín Tacay fue la que le fue súper mal acá en el top 200 de Colombia, pero vemos que la Rebuena Mi Fai está por debajo, que Te Vas está por debajo, estuvo solo un día, pero fue igual puesto 42, estuvo en el top 50 de Colombia un día y tuvo 117.000 escuchas. Lo que pasa es que no se mantuvo ningún otro día. Este fue como el que se quedó abajo, el que no le fue muy bien, pero el piso yo creo que no debe ser la que le fue supremamente mal, sino lo normal. Y vemos que acá está The Gift, Pida lo que quiera mami, o sea, hay muchas canciones de Fercho Volumen X, incluso de Fercho Volumen 1, está XX. Miren, está Hypnotics, que es la que hay, Cafercho, Intro, Money, Ando Chill. Todas esas tienen menos de 1 millón de escuchas, menos de 500.000 escuchas, de hecho, y 13 canciones de Fercho Volumen X tienen menos de 1 millón. Y 8 de las 9 canciones de los 9 de Fercho y Sky tienen menos de 1 millón de escuchas en el top 200 de Colombia. Este punto donde aparece Boleritox, que es la canción que peor le fue, fuera de Medellín Tacay, obviamente, de las 6 canciones, estuvo 19 días en el top 200 de Colombia, súper bien. La mayoría de Fercho Volumen X solo pudo estar un día y tuvo 1.300.000 escuchas en total en el top 200 de Colombia. Como vimos, hubo un montón de canciones de Fate que se quedaron por fuera de esta cifra. Y bueno, no sé si me estoy explicando bien, no sé si están entendiendo lo que esto significa, pero solo una canción de los 9 de Fercho y Sky tuvo más reproducciones que todas las de Fate versus Fercho. O sea, todas en conjunto tuvieron más que 8 de los 9 de Fercho y Sky. O sea, uff, épico. Bueno, excluyendo Medellín Tacay. 5 de las 7 canciones de Fate versus Fercho tuvo más escuchas en el top 200 de Colombia que Románticos de Lunes, una canción muy importante en la carrera de Fate. Que no digas nada, que El Padrino, o sea, la cantidad de temazos, el único tema del Fercho y hasta aquí encontramos la canción número 5 en escuchas en el top 200 Colombia, que fue El Hecho, estuvo 26 días, casi que el mes completo y tiene 1.600.000 escuchas. Relájate, 1.600.000, una canción muy conocida en Colombia, fecha 1.700.000, pero todavía nos falta. Y por ejemplo, acá Fercho 500. ¿Qué pasa con Fercho 500? Esta es la segunda canción con más escuchas en Colombia de Fercho Volumen X, solo por detrás de Dallas. Es decir, que la mitad de Fate versus Fercho tuvo más escuchas que Fercho 500 en el top de Colombia. ¿Qué putas tuvo menos? Y acá ya nos vamos a las de 2 millones porque está
Trancadito que empezó muy bien, pero se fue bajando, igualmente alcanzó a estar 29 días, ya ahorita no está en el top 200 de Colombia, pero tuvo más de 2 millones, súper bien, marica. El Chori está muy cerca de Trancadito y vean, la mejor música le pasó algo increíble, 31 días ha logrado estar y ya tiene 2.500.000, tuvo más que muchas canciones. Por ejemplo, Fumeteo Remix está muy cerquita y la mejor música lo va a pasar porque sigue estando en el top 200 de Colombia. Que Vuelta a Voz le ganó a Skirla, le ganó a Comment, le ganó a X20X, ya una de las propias, de las de 2022, Jukia, otra de 2022, y aquí está Ya que Vuelta a Voz, que estuvo 4 veces en el top 10, tuvo 3.700.000 en el top 200 de Colombia, va a tener obviamente muchísimas más, pero para encontrarnos la top de este proyecto, el sencillo de este álbum de Fate vs Fecho, nos tenemos que ir hasta las que tienen 10 millones de escuchas en Colombia. Y acá ya nos encontramos a Se lo juro amor, que solo estuvo un día en el top 10, es decir, que Vuelta a Voz estuvo 4 veces más que Se lo juro amor en el top 10 de Colombia y alcanzó a tener 10 millones estando 127 días en el top 200. Y también es la única que logró entrar en el top 200 global de este álbum, así que le fue muy bien comparado con lo último que venía. Así que déjenme sus opiniones de estos números, si les pareció extraño lo de la mejor música y véanse este videito por acá arriba porque se trata de cómo se compuso este álbum, qué fue lo que hizo Fate, cómo creó Que Vuelta a Voz, lo van a ver acá. Vayan a ver el documental reaccionado por este huevón.